a poner más inclinado. La Rubí fue el Brent sin nosotras, La Rubí fue el Brent sin nosotras. Y hay que hacer en la mesa para acá. ¿Quién es Luis Ángel? ¿Qué es osteoporosis? Es una enfermedad musculoesquelética crónico-degenerativa. ¿Quién te afecta más? ¿Dónde? ¿Quién le afecta más? A los adultos mayores. ¿Pero qué sexo? Mujeres. Se está quemando la llanta. Vamos a continuar con esto. El día de ayer estábamos viendo osteoporosis. Hablamos principalmente de las vías primarias. Las vías que son las primarias, que son las localizadas, de acuerdo al sitio de la afección: manos, pies, rodillas, caderas, columna, o a veces una mixta totalmente. Las postraumáticas, que es muy importante, son las secundarias. A la edad de ustedes brincan, saltan, corren, juegan básquetbol o juegan, a veces se golpean las rodillas. Y con el tiempo pueden dejar a veces una alteración en las rodillas, a veces más, según el tipo de la articulación que está afectada. Las enfermedades, las postraumáticas o las enfermedades congénitas del crecimiento. Lo puedo decir, ahorita están haciendo el tamiz ahora de cadera. Antes había también nada más metabólico, que era de sangre. Después salió el tamiz auditivo. Ahora están saliendo también tamiz de cadera y también del corazón. ¿Qué quiero entender esto? ¿Quién te cambia? ¿Quién huele café? Huele café para mí el café es vida. Entonces, es muy importante porque vamos a ver enfermedades congénitas, que es muy importante tener en cuenta todo esto. Puede ser que a ustedes no les hicieron también metabólico cuando eran chicos, cuando eran bebés, se pueden preparar a su mamá. Puede ser que ustedes les toquen hacerles tamiz a sus hijos. A veces nos salimos con la novedad que hay de cadera, de corazón, auditivo y el de sangre, el metabólico principalmente. Para descartar a veces una locación congénita de cadera, una de vértebras principalmente, o a veces se les olvidó el caballo, o de repente no quieren nada con el paciente, con el compañero, que no va, principalmente, que es muy importante. Así las yo andaba. Me acariciaba mi mamá, mi papá, mi mamá y así yo. El desbalance técnico. Hay gente que por algún motivo comienza a claudicar. ¿Qué es claudicar? ¿Qué es claudicar? ¿Y por qué no preguntan? Yo he dicho que ya le preguntar cualquier cosa que no entienda, preguntar. ¿Qué es reviar? ¿Qué es claudicar? Reviar. Confiar, pero a veces oír muy feo. A veces tienen que usar palabras de acuerdo a donde estén viviendo. Ustedes son a veces sinónimos o antónimos de ciertas patologías totalmente, de acuerdo a donde viven totalmente. A veces yo soy del rancho y a veces con mucha honra hay muchas cosas que dicen del rancho que a veces de la gente de la ciudad no conocen principalmente, pero todos somos iguales principalmente. La escoliosis. Nuevamente ahorita tenemos por todos los cambios principalmente. Buenas tardes. Síndrome de Cushing. ¿Qué es un síndrome de Cushing? ¿Qué es un síndrome de Cushing?
El uso excesivo de esteroides, de cortisona, tenemos síndrome de Cushing iatrogénico. Vemos a veces que el paciente está de cara de luna llena, la mujer tiene bigote, tiene patillas y comienza a engordar de aquí a aquí, como yo le digo, como músculos panzones, de esos que tienen las patas delgaditas y están panzas nada más, y cualquier golpecito se le hacen moretes. Y él hizo un síndrome de Cushing, hizo una supresión suprarrenal, murió súbitamente en su casa, un infarto principalmente porque tenía problemas de colesterol principalmente. Enfermedades por depósito de calcio, gota, que vamos a ver posteriormente, es una de las cosas que nos puede dar todo esto. Enfermedades articulares, la necrosis avascular totalmente. ¿A quién se le cae la liga? No tienen otra cosa porque no. La necrosis avascular, a veces también el uso a veces de esteroides o a veces el hecho de una oclusión de la arteria te puede dar una estenosis de cabeza femoral o del húmero principalmente que puede dar. Enfermedades artritis reumatoide principalmente, que es muy importante. Ustedes van a ver unas endocrinas, diabetes mellitus, hipotiroidismo, hipertiroidismo, artropatía neuropática, la misma diabetes mellitus que provoca una neuropatía periférica principalmente, y vamos a encontrar una mezcla. Hablamos del síndrome mixto, de un síndrome metabólico, gente obesa, hipertensa, diabética y aparte llena de grasa, de colesterol y hipercolesterolemia mixta principalmente, que a veces ustedes van a luchar contra eso. Entonces es muy importante tener en cuenta que a veces la reumatología no es una sola patología, a veces viene combinada con patologías en sí totalmente, que a veces mucha gente dice, es fácil la reumatología. Sí, es fácil la reumatología como te gusta totalmente. Hay factores predisponentes principalmente. Se han identificado claramente diversos factores que actualmente solo en conjunto conducen al desarrollo de osteoporosis principalmente. Antes había muchas, las abuelas de ustedes o bisabuelas de ustedes que eran secretarias, usaban las máquinas de escribir, que a veces tenían que voltear las máquinas, tenían a veces los dedos llenos de todos los rulos principalmente. Hay gente que usa a veces el rotomartillo para trabajar, o gente que sube y baja escaleras por mucho tiempo, a veces tiene problemas en cadera, en rodillas principalmente. Son a veces una cosa en forma conjunta. Y a veces tenemos ciertos factores principalmente. Esta es una osteoporosis. ¿Cuáles son los nodos de Heberden? ¿En qué parte están los nodos de Heberden? En la parte de Stans. Nodos de Bouchard. Esta es una risartrosis principalmente. Y este es un signo del túnel del carpo. Estamos viendo patologías de la tecnología. El túnel del carpo o una epicondilitis principalmente. Túnel del carpo porque te andamos con esta cosa todo el día. O los chicos que están jugando a veces con la caja idiota todo el día así con el control y están todo el día totalmente y a veces tienen afecciones en el túnel del carpo o totalmente en los codos principalmente. Estos factores predisponentes hay unos que se pueden modificar y otros no se pueden modificar. A veces hablamos de modificables y no modificables principalmente. Entonces, los más conocidos son la edad. Nadie nos escapamos de la edad. Ustedes ahorita están en una bendición, están jóvenes, no hay ninguna patología, muy raro principalmente. La genética, no podemos a veces, le digo a mucha gente, no podemos regresar por el hoyito cuando salimos para buscar a otro papá. Traemos la carga genética de papá y de mamá, no puedo sacarlo principalmente, pero es muy importante en la historia clínica de los pacientes preguntar a veces si en su familia tiene alguien con problemas de rodilla, de cadera o enfermedades inmunológicas o enfermedades metabólicas principalmente. Este sexo no es seco, más que cuenta el sexo femenino principalmente, la obesidad, que a veces mucha gente nos cuestiona a veces por qué estoy delgado. Me operé de la vesícula y me puse a dieta y me quedé con el peso de 100 kilos menos, principalmente pesaba casi 90 kilos, peso 80 y a veces peso abajo de 80 kilos principalmente. Los factores biomecánicos. Si yo les invito a que se vayan ustedes a
al centro de Mochis y llevan a su mamá o su abuelito, que usa a veces, tiene dificultad para caminar, a veces su abuelo no mueve, o a veces para subir una banqueta, bajar una banqueta, a veces que hay un hoyo en la calle principalmente, o a veces tengan que subir de las famosas rampas, que a veces están muy inclinadas principalmente. Todos estos son factores biomecánicos o factores ambientales o defectos a veces en las articulaciones que tenemos cualquiera de nosotros, que es muy importante analizarlos. Dicen, estoy completo, pero lo sueltas y de repente comienza a claudicar, comienza a doler totalmente todo esto principalmente. Los factores genéticos principalmente son alteraciones hereditarias de la colágena tipo 2, principalmente, principalmente, mutación del colágeno tipo 2, enfermedades hereditarias que son óseas, sexo y raza, principalmente ciertos todo esto. Esto es una osteoartrosis, principalmente es un embudo, que son varias cosas afectadas, principalmente el ejercicio, genética, edad, lesiones articulares, obesidad, enfermedades metabólicas, diabetes mellitus, problemas tiroideos, todo esto se hace un conjunto y va a provocar una osteoartrosis principalmente en cualquier articulación. A veces es muy importante todo esto. Factores personales. Nadie queremos hacernos viejos. La cría que sí, a veces es muy raro principalmente. Ahorita la obesidad, antes decían que el gordo era el sano, ahora decimos que el gordo, el sobrepeso tiene trastornos más totalmente mayor, totalmente. La mujer, ahorita ustedes andan, cada mes pagan el precio por ser mujer, cada mes están arreglando principalmente. Si le preguntan a su mamá que tiene cuántos 45, casi los 45 a 50 años, de repente está en la perimenopausia, se les aparece el genio, trae un poco de la patada, de repente la mamá de uno, o mi esposa, de repente. ¿Por qué? Porque cambios hormonales tienen cambios también en el estado de ánimo, principalmente, que es muy importante. Y a veces hay que buscar darle tratamientos hormonales o algún tratamiento a veces alternativo. Alteraciones del crecimiento. A veces hay niños por algún accidente, tuvieron una fractura y a veces hay acortamiento de alguna extremidad principalmente, que es muy importante. Eso, disculpe que me interrumpa, eso era lo que mencionaba de factores biomecánicos. Hay factores óseos principalmente, traen a veces un defecto totalmente, que a veces presentan todo esto. Cirugías articulares previas o una fractura. De repente vamos caminando, se nos atraviesa un animal de cuatro patas en una moto y nos pega y nos tumba y nos fractura una tibia, un peroneo, un fémur, y eso a veces provoca que tengamos alteraciones el día de mañana principalmente. Nadie está exento de esto. La actividad que está exento, que está en su casa encerrado y que está en una caja de cristal. Cualquiera puede tener un accidente. El que diga que no, a veces un accidente. El otro día caminando, no me di cuenta, volteé hacia abajo, estaba en un carro, unas cosas para poner la bicicleta, me agarré, casi me degollaba, me agarré todo el cuello. Llegué y mi esposa me reclamó por dónde andaba. Factores ambientales. El uso excesivo articular para actividad laboral, principalmente. El hecho de subir y bajar escaleras, el hecho de brincar totalmente cada uno de traumatismos, opciones articulares, actividad deportiva y también la flojera, el desuso que provoca también alteraciones. El hecho del desuso puede ser que los ligamentos sean laxos, que cualquiera se ajuste a la articulación, no te sostenga totalmente y tenga trastornos articulares, principalmente los ligamentos de rodilla principalmente. Entonces todo esto es muy importante. Ahora vamos a meterse en la patología en sí principalmente. Entonces, se dice que la osteoartrosis ocurre a nivel del cartílago articular. Es un cartílago normal, aquí tenemos cambios en el cartílago principalmente. Cambios que se observan en el hueso subcondral totalmente, que son secundarios al evento principalmente. Pueden tener dolor y al ratito tener cambios en el hueso. ¿Por qué? Porque presentan microtraumatismos o se fractura el cartílago y se está rozando hueso con hueso principalmente y tenemos problemas principalmente, que es muy importante.
a veces siguen sin estar claros principalmente. Estos numeritos son de artículos recientes de este año, del año pasado, de septiembre, octubre, noviembre principalmente. Y estudios recientes han indicado que la osteoporosis está relacionada con el metabolismo del colesterol. ¿Se acuerdan de la primera transparencia? A veces el colesterol provoca también trastornos en el ácido hialurónico y provoca alteraciones en el colesterol. A veces la gente está con sobrepeso, principalmente, que es muy importante. Las enfermedades metabólicas y la obesidad, un problema metabólico, tiroides, diabetes mellitus o colesterol principalmente, y la obesidad promueve la progresión de la osteoporosis. Mucha gente se enoja conmigo, dice, es que hay que bajar de peso. Yo nos mando con el nutriólogo, digo, el nutriólogo nos abre la mesa, de repente tenemos la mesa así chiquita y el nutriólogo lo que hace es abrir la mesa de nosotros y comer de todo, principalmente dice, ay, me estaba matando de hambre, estaba comiendo puras tortillas con sal y chile, y el nutriólogo dice, puedo comer fracciones o ciertas cantidades y puedo comer de todo principalmente, que es muy importante. Por eso tenemos a veces al nutriólogo como herramienta de nosotros para poder enseñarnos principalmente. Trastornos de los lípidos relacionados con la osteoporosis principalmente. Entonces, recientemente, nuevamente, voy a hablar sobre el síndrome metabólico principalmente, porque es muy importante hablar de tener en cuenta todo esto, principalmente el síndrome metabólico. A veces sin querer tenemos en la familia a alguien que tiene un síndrome metabólico, tiene sobrepeso, es hipertenso, es diabético, y a veces tiene, y es el primero que se sienta a la mesa y se acaba un kilo de tortilla principalmente. O llega con la Coca-Cola y lo primero es echarse un vaso de coca y luego comer a ver qué queda principalmente. O el pan con un café principalmente, que es lo más importante. Entonces, el metabolismo del colesterol puede afectar el crecimiento y la proliferación de los condrocitos y regula la apoptosis de los condrocitos principalmente. Es algo que se está viendo con el síndrome metabólico o la elevación del colesterol. Yo le digo a mis pacientes, hay que pedirle perfil de lípidos a todo paciente que venga por osteoporosis o poliartrosis. Vamos a encontrar que a veces están asociados con cambios de colesterol. Y es muy importante decirle la dieta principal a los pacientes. Se ha demostrado que las estatinas son posibles tratamientos para modificadores de la enfermedad de la osteoporosis. Bajamos las grasas, no hay tanta inflamación. A veces vamos a tener un respaldo papel directo a la homeostasis del colesterol con la patogénesis de la osteoporosis, que es muy importante hablar por nuestro principalmente del paciente. Y vamos a tener una mejoría totalmente del paciente. También otra de las cosas que estamos viendo, aquí queremos a veces llegar, vamos al centro y andamos dándole vuelta al centro hasta ¿por qué? Porque no hay estacionamiento. Y queremos, si vamos ahí a donde pintan uñas, queremos estacionar en el centro donde pintan uñas principalmente. Muy importante es la actividad física que hagamos principalmente. Entonces, la inmovilización articular también nos hace mucho daño. A veces muchos de ustedes hacen ejercicio, totalmente. Lo que hacemos a veces es irnos a veces a hacer gimnasia o al gimnasio, totalmente. Y a veces, ir a caminar. Espero que ahora que me jubile me vaya a caminar todos los días. Es una de reparación a lesiones de ligamentos interarticulares o fracturas periarticulares. Y las complicaciones como la rigidez articular que vemos en la osteoporosis o la artritis reumatoide son comunes después de una emulación articular prolongada que puede provocar dolor intenso y discapacidad. Si ustedes tienen un conocido que tuvo una fractura de radio y cúbito o de algún hueso, principalmente que usó aparato de yeso, cuando se quita el aparato de yeso vemos que la masa muscular disminuye de tamaño. Entonces hay que mandar a la fisiatría para fortalecer las articulaciones principalmente. Entonces, estudios clínicos e histológicos han demostrado que el estrés, incluido el estrés del cartílago articular, es importante en la progresión de los osteoporosis principalmente. Si yo le estoy fregando, dándole golpes a la cabeza de ella,
tarde o temprano al ratito va a estar roja y erémica, al rato va a estar inflamada más totalmente, porque es el estrés totalmente estarse golpeando alguna articulación en sí totalmente. Entonces, la carga articular moderada y de ejercicios son esenciales para mantener la estructura, función del cartílago articular principalmente. Y algunos estudios han demostrado que la presión hidrostática intermitente puede mantener la función del cartílago. Principalmente, vamos a veces, ayudamos al paciente, yo le digo a veces, váyase en tiempo de calor a nadar, aunque no vaya a nadar, sino vaya a la alberca, ya hay ejercicios dentro de la alberca, dentro de un estudio de alberca. Vamos a pesar menos y vamos a mover más la articulación y vamos a fortalecer principalmente. Vayas a caminar dentro de la alberca, no a nadar, sino a hacer ejercicio. Hay gente que se dedica a dar terapias en las albercas, que a veces mucha gente dice, me fortaleció los músculos y me quedé mejor totalmente. A veces, en ausencia de cartílago articular, hablamos principalmente de rodillas, que no hay cartílago articular, que va a haber el choque hueso con hueso principalmente. Hay un desuso del cartílago con adelgazamiento del cartílago articular, con disminución de la tensión del matriz, mientras que el estrés mecánico excesivo promueve la progresión de la osteoporosis principalmente. Si queda entender con todo esto, si yo me estoy brincando o estoy a veces agachándome, subiendo escaleras, el estrés mecánico va a provocar que mis rodillas vayan a tener daño, y si mi cartílago está débil totalmente, va a haber estrés y vamos a provocar un daño a nivel articular principalmente, que va a provocar una condrocarcinosis o va a provocar a veces un daño articular. Se dice que el cartílago articular tiene funciones muy importantes de biomecánica. El cartílago sirve como para muchas cosas, sirve para disminuir el impacto y distribuir el peso de la articulación principalmente, que es muy importante. Si yo tengo el cartílago en la rodilla principalmente, que tiene la rodilla es esta, tiene cartílago aquí. Lo que sirve el cartílago es, cuando llega el impacto, distribuye el peso para los lados totalmente y hace a veces que no choque el hueso con hueso principalmente, que es muy importante que evitamos todo eso. Entonces, y también distribuye el impacto. Si ustedes brincan, a veces disminuye el impacto, distribuye el impacto para que toda la articulación reciba a veces el golpe o no lo reciba en un solo lugar totalmente. Si ustedes lo reciben en un solo lugar, aquí vamos a tener a veces un osteofito marginal rápidamente, o vamos a tener lesiones en la inserción del ligamento principalmente, que proporciona a veces la superficie blanda, poca fricción de los movimientos, que hace que tengamos una sinovitis de la articulación principalmente, que es muy importante. Entonces, vamos a hablar que el primer signo histológico de la osteoartritis es edema de la matriz extracelular principalmente, que se acompaña de reblandecimiento con microfracturas principalmente, que hablamos principalmente que este hueso, el hueso se pierde, comienza a fracturarse, comienza a tener palos y comienza a tener a veces pérdida del espacio articular y provoca a veces una condrocalcinosis principalmente que está dentro, y provoca a veces proliferación, que son los osteofitos marginales principalmente, que vamos a encontrar a veces que nos duelen totalmente. Entonces, los signos a veces tenemos unos nódulos de Heberle, unos nódulos de Buchan, totalmente muy bonitos para nosotros, pero no para el paciente principalmente, que es muy importante. Si se avanza en la microfractura, a veces el daño principalmente va a ser más intenso y hay cortes tangenciales principalmente en los huesos, en el hueso subcondral principalmente, y a lo largo de las fibras de colágeno principalmente, que provoca a veces las famosas grietas que tiene el hueso totalmente hacia abajo, hacia arriba principalmente, y esto hace que se desprenda dentro de la cavidad panos o una condrocalcinosis principalmente. Al tener este tipo de cuerpo extraño, al mover la articulación, es decir, se rechina o provoca
a veces una reacción inflamatoria persistente en la articulación principal, en cada una de la articulación principalmente. Y también tenemos la membrana sinovial, otra de las cosas que tienen las articulaciones principalmente, que es muy importante. Tienen grados variables de inflamación que pueden estar en varios estadios de la enfermedad principalmente. Que es muy importante ver que en qué estadio, si el paciente está en fase aguda, ustedes al ir caminando, meten la pata y traen a veces un golpe en la rodilla, hay una sinovitis de rodilla. A veces están jugando béisbol, básquetbol, fútbol, tienen un golpe en la rodilla, luego pónganse hielo para evitar que se inflame totalmente. Después vamos a tomar una placa, un ultrasonido, una tomografía, una resonancia para ver si no hay microfracturas y vamos a ponerle calor y vamos a dar un analgésico para disminuir la inflamación totalmente. Entonces, la membrana sinovial tiene grados variables de inflamación según dependiendo del estadio de la enfermedad principalmente. Entonces puede ser a veces focal de forma inespecífica o hasta a veces ser toda la rodilla inflamada principalmente, como ocurre en la artritis reumatoide principalmente. En la patogénesis son varios factores, no sabemos cuál es en sí el que dispara primero el trabajo. Puede ser a veces el sobrepeso, el ejercicio, el traumatismo principalmente, entonces no sabemos principalmente. Las evidencias sugieren que se desarrolla una o por combinación de las siguientes situaciones. Tenemos a veces las fuerzas mecánicas que hacen que el macrófago libere sustancias vasoactivas, principalmente que va a liberar interleucina 1 o TNF alfa, interleucina 6, que inflaman al fibroblasto o al macrófago, y esto forma a veces osteofitos marginales, o hablamos principalmente de la plasmina que aumenta el cartílago, que activa MP activasa, que va a activar principalmente los fibroblastos para activar la interleucina, que provoca otro proceso inflamatorio, principalmente que provoca inflamación y provoca erosión del hueso, osteoblasto, osteoclasto principalmente, que es muy importante todo esto. Todo esto es inmunología. Si saben inmunología, totalmente. Si les hablo de complemento, ¿cuál es la fase inicial de complemento? ¿Cuántas fases tiene el complemento? ¿Quién sabe, verdad? Ay, no los quiero poner en evidencia. Hay ciertos biomarcadores entre los que les gusta como es de repente la ciencia ficción, hay unos marcadores principalmente. Entonces, cualquier tejido puede provocar tener biomarcadores principalmente. El estrés ejercen sobre ellos de forma excesiva, y la carga articular nos da a veces ciertos marcadores defectuosos principalmente. Son la interleucina 1, interleucina 6, que son proinflamatorios principalmente. Van a hablar sobre el osteoblasto normal y sobre un osteoblasto artrósico, principalmente hace que tenga cambios en la articulación o en el hueso principalmente el paciente. Ya dejamos todo eso de ciencia ficción, nos metemos con el cuadro clínico principalmente. Aquí vamos a dividir de acuerdo a veces si es primario o secundario o el sitio de afección de la osteoartrosis principalmente. Entonces, esto puede cambiar de acuerdo a veces a la edad, o puede ser a veces más joven, a los 45, o puede ser a veces mayor principalmente, que es muy importante. Secundaria, dependerá de la enfermedad que lo origina, principalmente ocurre en personas de más de 40 años, principalmente. Sobrepeso, diabéticos, problemas de tiroides, problemas en el colesterol principalmente, que es muy importante en el secundario. A veces se pueden presentar en una o dos o tres articulaciones principalmente, y la gravedad de la enfermedad no es igual en todas ellas, principalmente. Hablamos principalmente en las proximales, en las distales, proximales, una resartrosis principalmente, que está en la base del pulgar, la proximal y metacarpo faláctica, que es más en la artritis reumatoide principalmente, y vemos que el dedo comienza a agacharse con una resartrosis principalmente cada uno de ellos. Los síntomas o signos principalmente. Si no les duele, no va a doler al paciente. Si a ustedes no les duele nada, estoy sano, ¿para qué voy con el médico?
A veces necesitamos, cada 2 meses, cada 45 días, y el paciente, es que estoy bien, ¿para qué voy a ir? Y de repente es que tengo varios días con mucho dolor y suspendí el medicamento. A veces es labor de usted decirle, no suspende el medicamento, hay que hacer para pagar la renta del consultorio, pagar la letra del carro, principalmente véngase cada 2 meses o cada mes, de acuerdo a la patología que estamos viendo totalmente. Entonces, el dolor, el aumento de volumen articular, la deformidad, la crepitación y grado de incapacidad funcional que presenta la articulación. Vemos que el paciente, siéntese, platicamos un rato, súbase a la mesa de exploración y el paciente, no me puedo mover, totalmente, no puede mover las rodillas, no puede mover los brazos, principalmente cada uno de ellos. Entonces, los síntomas, el dolor es el síntoma principal y por lo general es insidioso, no se presenta súbitamente, a veces más en las noches, a veces el abuelito que de repente se despierta en la madrugada, estaba dormido y se acostó, y de repente se despierta a las 3, 4 de la mañana, le dio un calambre y se movía la articulación de la cama y la rodilla la despertó. Ya no estaba dormido. ¿Qué van a hacer? Hacer ruido en la cocina, hacerse un café para tomar café con pan, y de repente despierta todo porque hace un desmadre en la cocina, mucho ruido. Es progresivo, lentamente, pues meses, años, a veces de moderada, va subiendo la intensidad del dolor principalmente, según la articulación afectada, disminuye o desaparece con el reposo. Por eso mucha gente, si estoy sentado, no me duele nada. Pero si quiero empezar a hacer la actividad, ahí es cuando empiezan los clamores principalmente del paciente. Entonces, descubren a veces un aumento de volumen al empezar el movimiento o la marcha después de un periodo de inactividad. Valoren ustedes a veces si tienen algún familiar ya grande, arriba de 60 años en su casa. A veces también la mamá de ustedes ya tiene a veces arriba de 50 años, puede tener cambios en la rodilla, no tiene principalmente. A veces tenemos muchas tías de repente que dicen mis hijos, hay muchas tías que a veces tenemos, como dicen, de chocolate y de fresa, de piña. Cada una tiene alguna alteración diferente, una característica común principalmente. Entonces, la intensidad del dolor está influenciado por varios factores principalmente, que vamos a destacar varios principalmente. Ahorita que hace frío, o que esté nublado, la humedad, el frío, o los cambios bruscos de temperatura, a veces hace que el paciente tenga más molestias totalmente. Y es muy importante. Hay gente que a veces en tiempo de calor vienen sudando y se meten donde hay mucho frío y de repente están en yeso principalmente. A veces al tener todo esto, hay alteraciones psicológicas. El paciente se siente que no funciona totalmente y dice, ya no quiero, ya no sirvo, ya me quiero morir totalmente. En el sexo más frecuente en mujeres principalmente, y tenemos los nódulos de Hebert, muy bonitos totalmente. Y a veces la mujer lo que hace es poner las manos, porque a veces lo primero cuando era joven, su mayor parte de su cuerpo, su vanidad era los dedos, sus manos que estaban muy bonitas, las uñas que se ponen hasta el medio, llevando a veces a hacer manicure, se ponen las uñas, se pintan las uñas, y hay gente que no quiere ir. ¿Por qué? Porque tienen los dedos chuecos principalmente en cada uno de ellos. Entonces, la diferencia de uno de otro, artritis reumatoide con osteoartrosis principalmente, que es muy importante. Este es el artritis reumatoide, este es la osteoartrosis principalmente. Ataca al cartílago, el principal síntoma es rigidez y dolor, la inflamación no es común principalmente, está asociado a veces a la edad, lo más común después de los 40 años, no se presentan síntomas extraarticulares, que a veces en la artritis reumatoide sí hay totalmente, rigidez rápidamente al mover, se quita la sensación de rigidez totalmente,
El dolor empeora con la movilidad, el paciente está sentado, no hay dolor totalmente. Y la enfermedad no es autoinmune. Acá tenemos muchas cosas. La diferencia totalmente en la artritis reumatoide, que ataca la membrana sinovial. Su principal síntoma es la inflamación con dolor, con rigidez. Puede ser a cualquier edad, más como entre los 20, la edad reproductiva entre los 20 y 40 años principalmente. Tiene síntomas extraarticulares, hay rigidez importante. No tarda mucho para mover las manos principalmente, empeora con el reposo y rigidez en pulmones principalmente. Es muy importante. ¿Cuáles son esos síntomas extraarticulares que mencionaban? Toca checarlo tú. Síntomas extraarticulares, el síndrome de Sjögren. ¿Qué es Sjögren? De Sjögren. 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 Boca seca, ojo seco, totalmente. Son síntomas extraarticulares. A veces tiene disparando. ¿Y qué disparando? No, después, durante la relación. No, después tienen el dolor para otra cosa. Que éramos mal pensado. Todo paciente que tiene artritis reumatoide, tiene ojo seco, tiene síndrome de Sjögren secundario. Entonces es muy importante. Ya la edad también de nosotros tenemos ojo seco a la gente grande. Antes decíamos del anciano. Ahora no podemos decir del anciano porque es una ofensa. Hay que tener mucho cuidado cómo se expresan con los pacientes porque hay gente que se ofende. Si le digo, estás anciano, estás gordo. A veces son cosas que a veces ustedes tienen que buscar la forma de decirle y como dicen, adorar la píldora, pero que no sienta que sea ofendido principalmente el paciente. Ustedes tienen que buscar cómo decirle al paciente que está gordo. Y a veces, cuando nos peleamos con la novia, estamos a una grosería, queremos decirle de repente, ¿cómo le digo? Que no se ofende y que al rato estamos contentos todos principalmente. Eso es lo más importante. Entonces, todo lo que vamos a ver principalmente, el síntoma principal es dolor, pero es intermitente, con intervalos variables de días o semanas principalmente, y a veces con el paso el dolor puede ser constante. Al principio puede ser intermitente, después constante, y aún en reposo nocturno se correlaciona con el avance de la enfermedad, principalmente con el proceso de enfermedades agregadas. A veces trae una coxartrosis. ¿Qué es coxartrosis? De la cadera. ¿Quién te sopló? Tienen que ir conociendo terminología médica. Tienen que entender, leer ustedes y saber terminología médica. ¿Por qué? Porque el día que ustedes transcriben su expediente, se van a reír ustedes. A veces, cuando yo pongo a veces con una palabra textual del paciente, yo le pongo a veces asteriscos, y pongo a decir que es palabra textual del paciente y lo cierro, y le pongo a veces, dice el paciente que le duele la chocosuela. ¿Qué es la chocosuela? No, la rótula, ¿no? Entonces, te pongo la rótula principalmente. Pero le digo, a veces hay términos regionales o regionalismos que tienen que aprenderse de acuerdo a donde estén trabajando. No son, a veces mucha gente dice, ¿qué me quiere decir con esto principalmente? Entonces, es muy importante. Como le pasó ahora en el Super Bowl, que el amigo dice que yo no lo escuché porque no lo miré porque estaba en la parroquia, estaba desde 7 de la mañana hasta las 9 de la noche vendiendo pasteles y no fueron nada. Me va a ponerse 8 por eso. A veces el decir muchas cosas es muy importante cómo se le dice al paciente y cómo lo interpretamos nosotros principalmente, que es muy importante. Entonces, el dolor es variable y con el tiempo es intermitente, al inicio es intermitente y después es constante y limita la función totalmente a cada uno de ellos. Dado que el cartílago hialino no tiene inervación, el dolor de la osteoporosis se origina de otras principalmente, que es muy importante. Como no tiene inervación, el dolor a veces no es en sí, sino a veces es
por distensión de la cápsula articular principalmente, que hablamos en cada uno de ellos. Pues tenemos la rodilla principalmente, tenemos las inserciones principalmente. Cuando hay demasiado líquido, lo que hace es meter presión y donde se insertan los ligamentos, los tendones, hay distensión totalmente y comienza a separar y provoca el dolor totalmente aquí o arriba, principalmente en la parte externa o la parte medial. Principalmente es más en la parte externa y el paciente se queja mucho de dolor principalmente, que es muy importante hablar totalmente de él. Entonces, es una distensión, puede ser un osteofito también que tenga a veces aquí, tenga la formación de huesos nuevos, que a veces al moverse, este osteofito lastima el ligamento o lastima a veces totalmente, que puede ser una periostitis principalmente, todo esto, inflamación principalmente. Pero decimos a veces con la carga puede provocar microfracturas en los huesos, bueno, cóndilos principalmente, que esto hace también, al ver microfracturas, tenga a veces una condrocarcinosis adentro, tenga una dentro de la articulación y provoca a veces la crepitación principalmente y aumenta la presión intraósea y con edema principalmente de toda la articulación de cada uno de ellos. Esto no es algo que lo aprendí de un día para otro, tienes que estar leyendo, estar viendo totalmente. Y como me encanta hacer esto, como me gusta leer todo esto, a veces lo sigo leyendo y sigo aprendiendo cosas nuevas. ¿Por qué doy clases aquí? Para estarme actualizando, estarme leyendo principalmente. Y que a veces me pongo a leer en internet. Aquí tengo un artículo nuevo que va saliendo ahorita, del 9 de febrero de este año. Principalmente, habla principalmente de arteriosclerosis clínica en artritis reumatoide con diversos polimorfismos de RNA, de ciencia ficción principalmente. Entonces, y veamos otro artículo más anterior, este es del 4 de febrero. A veces leo uno o dos artículos, a veces leo cuando llego a mi consultorio, pongo a veces, les pongo y leo totalmente. Y a veces estoy aprendiendo también con ustedes. No puedo dejarles de leer porque a veces también ustedes están leyendo totalmente. La rigidez matutina depende a veces, después de un periodo de reposo, es común, casi siempre de corta duración, que la diferencia de la artritis reumatoide que es de más duración totalmente cada uno de ellos. Puede ocurrir en cualquier articulación y semejante al dolor, su presencia se relaciona con gravedad de la enfermedad y la inflamación sinovial y con factores ambientales y psicológicos. Si le preguntan a su mamá, a su abuelita, si le duele la articulación, no se puede mover, y a veces cuando le duele, le va a contestar una grosería a su abuelita, a su mamá. A veces si es un poco, a veces la gente grande no tiene pelos en la lengua, cuenta lo que siente y a veces si no sabemos si lastimamos, pero a veces mucha gente, no sé si les pasa a ustedes en su casa, que a veces dicen, le vamos y le preguntamos a la abuelita y a veces nos contestan la grosería y a veces si nos tiene desprecio, nadie nos está fregando principalmente. Así me decía la suegra de mi hermano, que póngase a dieta, pesaba casi 90 kilos o más. Y ahora que bajó de peso, pero tuvo un EBC con varios eventos vasculares cerebrales, pues tiene problemas principalmente. ¿Quién faltó? Álvarez. Presente. Arce. Presente. Arredondo. Presente. Macasegua. Presente. Tocarlo principalmente es escribir y tocar. A veces lo hacemos en forma, yo lo hago a veces ya en forma mecánica. Para ver estas, hacemos esto, metemos el dedo abajo y tocamos la progresión. A veces muy importante porque llegan a veces, nunca lo tocan al paciente, nunca saben qué siente el paciente totalmente, que es muy importante. Nos vemos mañana si Dios quiere, mañana nos toca de vuelta.